Hola, hijas de Internet, bienvenidas a un episodio más de Descifrando la IA, una guía para entender y cuestionar la inteligencia artificial. En los episodios anteriores ya hablamos sobre qué es la inteligencia artificial, qué son los modelos de Machine Learning y de Deep Learning, cómo funcionan y los sesgos que pueden existir y pueden reproducir estas tecnologías. Pero el día de hoy queremos centrar la conversación en algo muy importante, que son los impactos ambientales de la inteligencia artificial. Y una de las principales cosas que queremos hacer con este episodio es desmitificar la idea de la nube, que todos los servicios digitales y todo lo que subimos a redes sociales vive en el espacio, en esta nube. La nube no existe, en realidad pues son edificios de concreto llamados centros de datos. Y bueno, hijas de Internet, para ayudarnos a descifrar la realidad material detrás de la inteligencia artificial, tenemos una invitada que lleva años investigando y documentando exactamente eso. Paz Peña es investigadora independiente entre la intersección de tecnologías, feminismo y justicia social. Es coordinadora del Instituto Latinoamericano de Terraformación y parte de Data Center Boom, un proyecto que mapea y documenta los impactos de los centros de datos en América Latina. Y nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotras. Hola, bueno, el Instituto Latinoamericano de Terraformación básicamente es un espacio que se creó hace varios años con un grupo muy pequeño de personas que básicamente estamos pensando cuáles son los impactos socioambientales de las tecnologías, cuál es el rol particular que tiene América Latina en esto, ¿no? Y en el contexto de ese proyecto, el año 2025, a finales del 2025, lanzamos gracias a una fellowship en Mozilla. Lanzamos un proyecto que se llama datacenterboom.net, boom con B-O-O-M. Básicamente es un portal, un sitio web que busca el principio más básico de todos los derechos humanos, que es acceder a la información. Entonces lo que hace es agrupar información importante sobre los data centers, sobre, bueno, por qué se están construyendo en América Latina, cuáles son sus impactos socioambientales, qué le está preocupando a las comunidades, cuáles son sus experiencias respecto a estos impactos, etcétera, ¿no? De una forma tal que las personas y comunidades que el día de mañana estén enfrentando este mismo problema, estén enfrentando la construcción de un data center para la inteligencia artificial, puedan justamente encontrar en un mismo sitio, en un mismo idioma, información, ¿no? Que les ayude a comprender el problema y a tomar acción. Y la información que está ahí además viene basada de la experiencia latinoamericana, particularmente de casos en Querétaro, México, en Brasil, en Chile, también en Uruguay, un poco también aprovechando un contexto político parecido en toda América Latina, de tal manera que la información que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en nuestro continente y las acciones que se están tomando puedan servir también de inspiración y de ejemplo para comunidades del resto del continente. Y justamente queríamos ampliar la discusión y hablar de cuáles son estos impactos del aumento energético de los centros de datos en el ambiente y en particular en nuestra región. Los modelos de lenguaje que utilizamos todos los días, casi casi de una forma ya sin quererlo, pues en todas nuestras búsquedas nos obliga a utilizar estas herramientas, son modelos que son intensivos en el consumo de energía por cómo están construidos, ¿no? Lo que hacen es hacer muchos cálculos que son perceptibles para nosotros porque nos contestan casi casi inmediatamente, pero todos estos cálculos se hacen en estos servidores, en nuestros centros de datos que requieren cantidades enormes de energía y de agua. Y pues toda esa energía viene de algún lado. Y muchas veces esa energía no viene de fuentes renovables, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que nos compartieras un poco sobre las implicaciones ambientales de este uso excesivo de energía por parte de la inteligencia artificial que está creciendo y que no se ve que esté disminuyendo en los próximos años. Sí, creo que es súper importante entender el contexto de esta discusión y por qué la urgencia de esta discusión. Y tiene que ver que el contexto es que estamos planetariamente tratando de disminuir los gases invernaderos que siempre producen las energías fósiles por una urgencia, es una urgencia climática. Y nosotros hasta algunos años pensábamos que al 2030, es decir, muy lueguito, hacia el 2030 el calentamiento global se tenía que limitar a 1,8 por sobre
el periodo preindustrial, 1,8 grados Celsius, básicamente para mantener un poco las condiciones de vida de la humanidad que ya conocemos. Pero hoy día ya sabemos que ese 1,5, 1,8 ya está un poco sobrepasado, que no lo vamos a lograr y probablemente nos estamos dirigiendo a un calentamiento global de arriba de los 2 grados, digamos, que es bastante catastrófico por no ser tan pesimista, digamos, en estos tiempos. Entonces, este es el contexto de en la discusión. Nosotros deberíamos como planeta, primero, dejar enterrados los combustibles fósiles, uno, y segundo, empezar a pensar formas de vida que no utilicen tanta energía, sobre todo en este periodo de transición, ¿no? Donde estamos tratando de dejar afuera las energías fósiles y entrar a las energías verdes o las energías renovables. Y aquí se inserta la inteligencia artificial y lo que tú decías, ¿no es cierto?, de este uso intensivo energético en los distintos modelos que hoy día están dominando la inteligencia artificial, ¿no? Hoy día la Agencia Internacional de Energía estima que para el 2030 solamente los data centers en el mundo van a significar el mismo uso energético, un poquito más incluso, que una de las economías más desarrolladas del mundo, Japón, ¿no? Solo los data centers, ¿no? Y estas cifras además no las sabemos muy bien porque cada día se está especulando más con la inteligencia artificial y con abrir, digamos, más data centers, etcétera. Por lo tanto, son estimaciones que probablemente se pueden sobrepasar. Entonces, estamos hablando de una industria altamente intensiva en energía en un momento histórico que deberíamos estar pensando en eficientar las formas de uso energético en el mundo, ¿no? Entonces esto un poco va en contra de lo que dice el conocimiento científico en términos de la crisis climática, digamos. Eso es uno. Y lo segundo es que efectivamente lo que está ocurriendo, y esto lo vemos en particular nuevamente, mirar los países que están liderando la inteligencia artificial, principalmente Estados Unidos, ¿cierto? En menor medida Europa, pero lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene más de la mitad de los data centers del mundo en su territorio, es que la demanda energética de los data centers es tal que para suplirla, lo que está ocurriendo es que se están abriendo fuentes de energía fósil, porque es más rápido y es más barato sacar petróleo, sacar gas, etcétera, ¿no? Sacar carbón para destinarla a los data centers. Entonces, en el contexto donde deberíamos dejar abajo de la tierra para siempre, digamos, los combustibles fósiles, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Estamos abriendo más fuentes fósiles para solamente alimentar la inteligencia artificial y entonces acá uno se pregunta, ¿realmente necesitamos toda la inteligencia artificial que nos están ofreciendo? Porque, por supuesto que la inteligencia artificial es un invento, es una invención humana súper interesante que nos puede llevar a otro nivel de desarrollo, a otro nivel de pensamiento, etcétera. Pero también hay que reconocer que en todo en esta burbuja de la inteligencia artificial, hay también eso, mucha inteligencia artificial desechable, muchas cuestiones que realmente no necesitamos como humanidad, insisto, en este periodo muy crítico donde se va a definir cuál va a ser las condiciones de vida de nuestra civilización planetaria en los próximos 100, 200, 300, nuestras próximas generaciones, ¿no? Y entonces allí está, creo que es muy importante entender el contexto de por qué hoy día los centros de datos están en el centro de la polémica. Si nos sobrara energía, si ya tuviéramos toda la energía renovable, si ya no existiera la crisis climática, esto no sería un problema. Pero en este contexto, el consumo energético de la inteligencia artificial es, por cierto, uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando. Sí, sí puedo agregar es también del consumo de agua, ¿no? Y cómo en general estamos compitiendo por recursos para ver a qué industrias es más relevante llevar estos recursos. Y esta es una tecnología que de nuevo es importante que siempre que la utilicemos tener en mente que es muy alta y muy intensiva en el uso de recursos, energía, agua e incluso otros minerales críticos, ¿no? Sí, además,
lo que está ocurriendo es que es la paradoja, ¿no? De que muchos de estos centros de datos para la inteligencia artificial se están abriendo en zonas afectadas por la sequía a propósito de la crisis climática y ecológica que vivimos. Esto es el caso de México, digamos, este es el caso de Chile, este es el caso incluso de Brasil, que son tres de los países que están liderando el tema de los data centers para la inteligencia artificial en América Latina, las inversiones, digamos. Incluso Brasil, que se supone, digamos, que es el país con las más grandes reservas de agua dulce del mundo. Aún este país, aún Brasil, ¿no es cierto?, está siendo afectado muchas de sus zonas por sequías enormes, el mismo Amazonas, digamos, ¿no? Está pasando por sequías enormes a propósito de la crisis climática y ecológica. Y en nuestros países, digamos, los data centers han estado construyéndose y yo diría en particular en América Latina el gran tema no es tanto el uso energético, sino el consumo de agua directo de los data centers. Si uno piensa en el consumo de agua, uno podría decir que sí, dependiendo de la fuente energética con que se alimentan, uno podría decir que hay un consumo indirecto de agua. Por ejemplo, no sé, pues el carbón utiliza mucha agua para producir energía, por lo tanto, uno podría también decir que los data centers si utilizan carbón, tienen una huella indirecta de agua mayor. Pero la huella directa, es decir, lo que él consume el data center, es hoy día parte más importante de la polémica con las comunidades, porque como tú decías, efectivamente lo que está ocurriendo es que está compitiendo muchas veces con las mismas comunidades por el acceso al agua. Eso lo vemos súper claramente en Querétaro, que es el estado que está liderando las inversiones en data centers en México. Lo vimos en Uruguay hace algún tiempo, donde efectivamente el activismo socioambiental tuvo que enfrentarse en la justicia para que se transparentaran los datos del consumo de agua de un data center en Canelones, Montevideo, en una época particular de Montevideo donde la gente no tenía acceso al agua porque estaban con una sequía enorme, digamos. O sea, gente que tenía que ir a buscar, digamos, agua en camiones cisternas para poder bañarse, para poder cocinar, para poder tomar agua. En esa época estaba en discusión política la construcción de un data center que los activistas temían que iba a consumir mucha agua potable, básicamente porque sabían cuáles eran las otras experiencias en otros países, incluida la de Chile, y tuvieron que ir a un juicio, digamos, ¿no? A la propia justicia, a que le transparentaran ese uso y a presionar a la compañía para que rediseñara su sistema de refrigeración para que consumiera menos agua. Eso también ocurrió en Chile. En Chile también se recurrió a la justicia por un data center de Google que se iba a construir acá en Chile, particularmente en la comuna de Cerrillos, una comuna industrial, ¿no? Donde hay otras industrias que también consumen mucha agua. Y esto también le preocupaba a la gente porque iba a poner competencia de nuevo el acceso al agua. Santiago está pasando por una crisis climática enorme con consecuencias con la sequía que la llamamos acá la sequía histórica. Llevamos, no sé, 30 años seguidos ya donde los patrones del agua no son lo mismo. Y ahí se llevó de nuevo a la justicia y la justicia dijo, bueno, este data center se tiene que rediseñar pensando justamente en las consecuencias de la crisis climática que están ocurriendo en Santiago y por lo tanto en términos de agua, cómo va a afectar. Eso es muy interesante también, digamos, ¿no? Porque ya en América Latina hay bastantes precedentes de que esta preocupación de la comunidad a propósito del consumo de agua de los data centers está siendo recogida justamente por la justicia en una cuestión que hasta hace 5 años era impensable. Paz, yo tengo una duda que me surge ahora mientras te escucho. Pienso que cuando hablamos de cambio climático y justo esto que dices que estamos en un momento decisorio para los siguientes 50, 100, 200 años, para el futuro de la civilización, creo que justo por esa misma cifra a veces no dimensionamos como los alcances que tenemos como humanidad para hacer algo, ¿no? Como que el futuro lo vemos muy lejano. Y luego ya cuando empezamos como a escuchar más sobre todo este tema de la crisis climática que pues ya está sucediendo,
hay como una ansiedad y que mejor no hablar del tema, ¿no? Como, híjole, los alcances a nivel individual son muy pocos y la acción colectiva pareciera que no alcanza, ¿no? Entonces, frente a esto, como, ¿qué le podrías decir a las personas que ahora mismo te están escuchando, a las hijas de Internet o a mí, por favor, como para poder escuchar esto sin que la ansiedad me bloquee, ¿no? O sea, como, ¿cómo puedo asumir que está sucediendo esto y que como un poco hasta la esperanza de pensar y de sentir que hay algo que se puede hacer todavía? Bueno, Luisa, esa es la gran pregunta generacional, digamos, ¿no? A esto probablemente la gente que está escuchando esto dice, además en el contexto de a puertas de una tercera guerra mundial, de nuevo empezar a pensar en el uso nuclear, en un mundo donde parece que cada loco tira para su lado y no hay ninguna posibilidad de acuerdo político, donde hay vacíos políticos en la izquierda, donde, en fin, etcétera, 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 ¿no? Como cuestiones que en el fondo te dejan, como tú dices, como, bueno, es como el signo de los tiempos, la idea de la ansiedad, ¿no? Cuando yo era más joven, la ansiedad ni siquiera era un concepto. Yo creo que hay varias cosas que pensar. Primero, es verdad que la acción individual no debiera ser el corazón de lo que nosotros hacemos porque lo que necesitamos son acciones políticas, ¿no? Acciones de Estado, acciones colectivas. Las acciones individuales nos pueden dejar tranquilos, pero también sabemos en nuestro foro interno que no funcionan si no son colectivas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser muy responsables políticamente nosotros también, ¿no? De elegir a las personas en nuestras democracias, si tenemos la suerte de estar en democracia, de elegir a las personas responsables para esto, digamos, ¿no? De empezar a pensar en un movimiento serio de política pública que mire el tema de la crisis climática y ecológica, no como una cosita que está al fondo, sino que como corazón principal de lo que está ocurriendo. Y creo también que es súper importante accionar políticamente de nuestra forma más local posible, ¿ya? Porque, claro, uno dice, ya, pero sí, elegir a alguien, no sé qué, es muy largo, no sé qué. Es verdad, pero nosotros localmente podemos accionar cosas que nos hagan justamente empezar a pensar en el cambio. Y yo creo que aquí hay una historia bien importante con respecto a los data centers y el cambio que se puede realizar. Y es que si ustedes lo piensan, Luis Samón, hasta hace, no sé, 3 años yo diría, era imposible hacerle pensar a las personas comunes y corrientes que la Internet, que lo digital, que la inteligencia artificial, tenía consecuencias materiales, impactos reales. Eso era, pero, o sea, es que yo lo decía en política pública, yo, no sé, iba a discutir con un político y me miraban con cara de extraterrestre, digamos. Estas gallas están hablando locuras, darle una pastilla. Y a veces estamos tan rodeados de malas noticias que no logramos reconocer los cambios que están ocurriendo, que a veces son muy mínimos, pero ocurren. Y hoy día, efectivamente, los data centers están incorporando formas de diseño, de cómo se diseña la inteligencia artificial o de cómo se diseñan los sistemas de enfriamiento, etcétera, que impulsadas por la presión ciudadana están tratando de ser más eficientes en su consumo. Ya, ok. Uno podría decir esto no es suficiente o lo que sea, pero la verdad es que lo que está ocurriendo es que hay un cambio, básicamente por la presión ciudadana. Y eso no es menor. Y eso nos indica otra cosa políticamente que a veces no le tomamos el peso, y es que generalmente la presión ciudadana se ve como una molestia. No sé si les pasa, por ejemplo, en México, ¿no? Es como, ya están estos activistas, esta gente hippie, y realmente lo que quieren es estorbar al desarrollo político, al desarrollo económico de nuestros lugares. Y la verdad es que nosotros deberíamos agradecerle a los activistas, en el caso de los data centers en particular, porque gracias a ellos hoy día hay mejores tecnologías, hay gente que está pensando justamente, ingenieros preocupados, ingenieros, ingenieras preocupadas sobre el tema, tratando de mejorar la tecnología. Sí, será o no será suficiente, esta es otra discusión política, pero a mí me parece que es efectivo
que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y eso se hace básicamente con ir, salir, averiguar, aprender y seguir adelante las causas que a ti te parezcan justas respecto a tu contexto local. Oye, Paz, a mí me parece que le diste justo al clavo, como en esta idea de sí tenemos una responsabilidad siempre como personas usuarias, pero al final este es un problema de políticas públicas que tenemos que empezar como a problematizar desde ahí, ¿no? Y creo que uno de los principales problemas bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno de los principales es la falta de información y la falta de transparencia, ¿no? Como lo que te comentaba al principio de la conversación. He estado en distintos proyectos en los que hemos tratado de aproximarnos a cuantificar, bueno, pues cuánto en realidad están gastando de energía estos centros de datos. Y es un tema súper escabroso porque por un lado las empresas de tecnología reportan lo que quieren, ¿no? O tienen narrativas un poco difíciles como de entender porque por un lado salen y dicen estamos operando con energías limpias y renovables, pero por el otro sus emisiones están aumentando en los últimos años, por ejemplo. O Google hace poquito sacó un reporte diciendo, bueno, pues vamos a transparentar nuestro uso de energía y salieron con esta estadística de que un prompt de Gemini consume lo equivalente a 9 segundos de prender la televisión y 5 gotas de agua, ¿no? Pero hay otros estudios que están en peer review de académicos que estiman cosas muchísimo más altas, ¿no? Mistral, que es otra empresa de inteligencia artificial que hace modelos de inteligencia artificial en Francia, hizo un mismo estudio y sacó una cifra 38 veces mayor, ¿no? Y bueno, podemos hablar de estas inconsistencias en todos los estudios académicos porque realmente son muy opacos las empresas de tecnología. Y obviamente, pues hay un papel de los gobiernos con las empresas de tecnología para poder transparentar esto a nivel de política pública. Y aquí es donde yo creo que lo que ustedes están haciendo desde Data Center Boom y como movimiento en la región es tan importante porque desde ahí tenemos que empezar a socializar lo que se está haciendo y a empezar a sumarnos a estas causas que creo que son súper, súper valiosas en este ámbito de transparencia, ¿no? Si yo voy a hablar súper personalmente, ¿ya? Esto no representa a nadie más que a mí misma. Pero a mí realmente lo que me preocupa de los impactos socioambientales de la inteligencia artificial son sus derivadas en el poder, ¿ya? Porque, mira, yo en el fondo, yo soy una optimista, pero muy en el fondo pienso que quizás todas las inteligencias del mundo, las personas, los activistas logren disminuir, por cierto, siempre van a haber, pero disminuir a morir el uso de agua o va a haber una política pública que realmente prohíba poner data centers en lugares donde hay estrés de agua. Se nos tiene que ocurrir algo. Somos seres inteligentes, digamos, se nos han ocurrido tantas cosas increíbles y bellas en el mundo. Lo mismo con la energía, etcétera. Pero a mí lo que realmente me preocupa y por qué realmente pienso en estos temas, digamos, y antes lo miraba desde el género y ahora lo miro desde los impactos socioambientales, tiene que ver con el poder y de cómo estamos avalando la concentración del poder en las grandes tecnológicas, digamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué me preocupa a mí esto? Es porque hoy día lo que está ocurriendo, y lo pienso en América Latina, digamos, en los distintos ejemplos, sobre todo pensando en México y pensando en Brasil, pensando en Chile, que son los lugares que yo más conozco de sus experiencias, es que los estados, los gobiernos están gobernando y haciendo política pública para estas grandes tecnológicas y no para las personas. Están construyéndole, digamos, infraestructura para el agua, en consecuencias que en muchos de los poblados no tienen acceso al agua. O le están construyendo y le están dando, facilitando el acceso a la energía renovable a estas big tech, digamos, en consecuencia, cuando esta política debería estar pensada para las industrias locales, en fin, etcétera, ¿no? Hoy día las Big Tech, como necesitan, como son los grandes clientes energéticos del mundo, o uno de los grandes clientes, pero probablemente van a ser los primeros, digamos, en los próximos años, el nivel de poder que tienen, digamos, para asociarse con empresas energéticas, para
diseñar cuál va a ser la transición energética. Es muy fuerte. Y a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, las transiciones energéticas de América Latina, es decir, esta idea de pasar de lo fósil a las energías renovables, sea diseñada para las necesidades de las Big Tech en vez de las Totalmente. necesidades de las comunidades, ¿no? Y a mí eso es lo que me está preocupando. Lo mismo con el agua, ¿no? Yo estoy más concentrada últimamente en el tema de energía, pero en el agua también me parece que es un tema, digamos. ¿Quién va a tener la prioridad? En consideración de algo no menor, ¿ya? Y es que los data centers en particular, y uno podría discutir la inteligencia artificial, a mí esta discusión me fascina. Hay un documento de la CEPAL que salió hace muy poco, en el 2025, a finales del 2025, que hace un análisis de las inversiones directas extranjeras a nivel digital y muestra un cambio histórico en los últimos 5 años, donde la inversión pasó de telecomunicaciones a centros de datos, ¿no? Y donde efectivamente se demuestra que las inversiones en centros de datos son altas en dinero. Es mucha plata porque construir un centro de datos, imagínense, digamos, son edificios enormes, están llenos de computadores de la última gama, en fin, ¿no? O sea, es mucha plata la que se juega ahí, pero que efectivamente no generan empleos locales, no generan muchos empleos locales. Hay basta experiencia que te dice con suerte un data center, con suerte genera 30 empleos por data center, que es nada, es una cifra totalmente marginal. Probablemente esa cifra va a terminar bajando porque se van a automatizar esos trabajos, etcétera, ¿no? Pero además el documento muestra que efectivamente hay poco valor agregado para América Latina porque son empresas que están fuera. Digamos, vienen, este es el clásico colonialismo en cierto sentido, ¿no? O que, bueno, capitalismo también, que es tomo tus recursos, tu agua, tu energía, etcétera, pero el valor del producto no queda acá en América Latina, sino que queda donde están instaladas estas grandes empresas, que es básicamente Estados Unidos y también en alguna medida en China, ¿no? El valor queda en esos países, no en nuestros países. Entonces, esto las comunidades lo saben muy bien también, ¿no? O sea, ellos ven por qué se están llevando todo el agua y ni siquiera me están produciendo empleo. Entonces, lo que a mí me parece interesante de mirar es cómo hoy día las Big Tech hoy día tienen libre, digamos, libre camino en nuestros países para hacer lo que quieran, digamos, y generan muy poco valor agregado. Entonces, y en ese Claro. contexto ocurre que los gobiernos avalan que haya poca información o información nula sobre los impactos socioambientales de los data centers. Las empresas hoy día, a mí me parece que un gobierno, ¿cierto?, debería gobernar para las personas, para las comunidades, por supuesto trayendo inversión, empleo, etcétera, ¿no? Pero en ese punto, digamos, debería exigir ciertas cosas básicas que por lo demás, en cierto sentido, los países firmantes del Acuerdo de Escazú en América Latina deberían respetar lo que es el acceso a la información básico, ¿no? El acceso a la información sobre los impactos socioambientales de las empresas. Muchas veces los países no lo toman en cuenta, sobre todo cuando son estas big tech, en el que pareciera que la obligación en todo el espectro político transversal de la derecha a la izquierda es como darle alfombra roja y facilitarles todo a estas big tech con las consecuencias que yo les digo que a mí me preocupan mucho, que es el poder que están adquiriendo estas empresas, no solo a nivel de nuestras vidas diarias, digamos, estamos cruzadas por las big tech, estamos cruzadas en el trabajo con las big tech, estamos la vida sexual, la vida amorosa, la amistad, todo está cruzado por las big tech y ahora además tienen, digamos, un poder muy importante en la energía, en el agua y a mí eso me asusta y me parece que ahí es donde a mí creo que hay que mirarlo con mucho cuidado y tratar de presionar a las políticas públicas para que eso no ocurra, porque la verdad que esa concentración es total y absolutamente nefasta en cualquier país. Paz, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Pienso que me quiero quedar con dos ideas muy valiosas de todas las que dijiste, que son muchísimas ideas valiosas todas. Y la primera es esto de recordar que como humanidad, pues hemos creado cosas maravillosas, que somos personas
creativas, inteligentes, y que si ahora ponemos al centro justamente la vida, el territorio, la tierra, pues entonces también se nos van a ocurrir cosas buenas y positivas para pues revertir todo este daño que hemos hecho al medio ambiente, a la tierra. Y la segunda, pues es esto de que la importancia de que las políticas públicas respondan a las necesidades de las personas. Esto es gravísimo que mencionas cómo puede haber data center en territorios donde hay sequía, ¿no? Entonces la política pública justamente no está volteando a ver al centro del territorio que es la vida que está ahí. Entonces, muchas gracias por esto, me lo quedo. Y también queremos invitar a todas las hijas de Internet a que sigan los proyectos como Data Center Boom o el trabajo que están haciendo desde el Instituto Latinoamericano de Terraformación, porque son iniciativas que existen, porque hay personas que están documentando los impactos del desarrollo de la tecnología en nuestra región, invitan a organizarnos colectivamente para exigir políticas públicas que pongan al centro la vida y las comunidades. Muchísimas gracias, Paz, por estar aquí. ¿Te gustaría también compartirnos tus redes sociales donde podemos seguirte a ti y todo el trabajo que haces, que es valiosísimo? Métase a datacenterboom.net. No tenemos redes sociales porque somos suicidas y dijimos no, no queremos redes sociales hoy día súper dominadas por el odio, pero sí rescatamos algo que nos parece súper importante, que son los newsletters, ¿no? Entonces ustedes se pueden inscribir en Data Center Boom, básicamente para que la información les llegue a su correo, que es como la casa de uno, ¿no? El correo, uno le abre la puerta no a cualquier extraño, y ahí nos podemos informar, porque es importante seguir conectados con la información. Vamos a poner muy pronto ahí también, para la gente que no lo quiera leer, porque es súper técnico el tema, es bastante largo, pero preparamos también un podcast de 4 episodios que cuenta, digamos, un poco qué es esta página web, qué es lo que la gente tiene que saber y pueda accionar si es que un data center se está construyendo cerca de su comunidad. Perfecto, y justo por eso queríamos invitarte para que más personas, incluso de nuestra comunidad de México y pues otros países, conozcan la iniciativa y se suman pues a este movimiento de concientizarnos de que las tecnologías que usamos todos los días, que están increíbles, pues tienen impactos en nuestro medio ambiente. Y pues chicas de Internet, también síganos a nosotros en redes sociales y en el canal de YouTube porque vamos a seguir subiendo más videos si les interesa que sigamos haciendo este tipo de contenido. Pues muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto.